Preguntas y respuestas con algo de ciencia. Hablaremos acerca del meteorito de Chicxulub, Yucatán, México, y los mayas. Tercera parte y última parte. ¿Qué se puede comentar de las lagunas artificiales? En algunas lagunas artificiales se podía ver ocasionalmente desde arriba el fondo labrado hecho por los mayas, que los españoles creyeron eran tortugas y cocodrilos. En el valle de Etzna del estado de Campeche, México, crearon un sistema de lagunas artificiales enlazadas mediante canales subterráneos que pasaban por chultunes, sartenejas y cuevas para que el agua dulce nunca les faltara. El investigador Ramón Bersunza Pinto dijo en una conferencia dictada en la Universidad de Campeche que los mayas llevaron por canales subterráneos agua hasta el valle de Etzna desde el río Champotón a 60 kilómetros de distancia. Cuando por errores humanos el fondo de piedra labrada y resina impermeable se destruía, el agua fluía al subsuelo y las lagunas se secaban. El vulgo decía que el lagarto sagrado de la laguna se había muerto y por eso el agua faltaba. ¿Qué puede decirse de los chultunes? Por lo que respecta a los chultunes, mientras que muchos fueron construidos para recoger el agua de lluvia y el agua filtrada de los túneles de agua salada, otros fueron usados por su temperatura fresca y oscuridad para el almacenaje de comestibles perecederos y para la fermentación de bebidas alcohólicas. En algunos de ellos guardaban los mayas las cápsulas de antibiótico, que eran granos de maíz seleccionados a los que les provocaba la proliferación de moho, o sea, de hongos en estos sitios húmedos. Los curanderos mayas hacían deglutir a los pacientes con fiebre estos granos de maíz con hongos, siendo así que los mayas fueron los precursores de la terapéutica actual con antibióticos. Muchos años después, en 1920, el microbiólogo británico Alejandro Fleming descubrió accidentalmente que el hongo del pan mataba a los microbios de ciertas enfermedades. Este hongo, llamado Penicillium chrysogenum notatum, le dio el nombre al primer antibiótico, que se llamó penicilina. Después de que un chultún terminaba su vida útil, se utilizaron para entierros humanos. Esto hace de los chultunes una fuente excelente de información sobre la vida y la extinción de los antiguos asentamientos mayas. Los cenotes fueron hechos por los mayas. Unos fueron obra de la naturaleza y otros fueron hechos por los mayas. Los mayas hicieron dos tipos de cenotes, los principales y los secundarios. Los cenotes principales servían como estaciones intermedias recolectoras en donde surtían a un determinado número de cenotes secundarios. Los cenotes principales no siempre eran de mayor tamaño, pero siempre servían de apoyo a los otros, pues el agua por acción de la gravedad llegaba con más facilidad a ellos. Los cenotes principales fueron hechos en número de 7 y los secundarios en número de 25, lo cual quiere decir que a través de 54 túneles el agua, después de ser filtrada, finalmente se almacenaba en 32 cenotes. Esta red de cenotes fue otra genialidad de la ingeniería maya. ¿Hablaban un solo idioma los mayas?
Durante ese largo tiempo, que fueron 3000 años de existencia, en estos territorios se hablaron cientos de dialectos que generaron hoy 44 lenguas mayas diferentes. Hablar de los antiguos mayas es referirse a la historia de una de las culturas mesoamericanas y precolombinas más importantes, pues su legado científico y astronómico es mundial. Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización maya nunca desapareció ni colapsó, por lo menos no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan alguno de los idiomas de la familia mayense, además del español. ¿Qué influencia tuvieron los conquistadores? Los fenómenos socioantropológicos llamados aculturación y transculturación hicieron que se mezclaran las culturas europea y maya, y ahora, a 500 años de distancia, los descendientes son notablemente menos inteligentes que nuestros ancestros mayas, al igual que sucedió con los aztecas, los nahuas, los toltecas, los tarascos, los olmecas y los incas. Algunos personajes de las ciencias y de las artes de gran fama internacional no niegan ser descendientes de nativos y hasta se enorgullecen de poseer gran talento y coeficiente intelectual a causa de su origen maya. Verbi Gracia, el genial compositor de fama mundial Armando Manzanero Canché, que en paz descanse, quien siempre proclamaba a los cuatro vientos que estaba orgulloso de ser descendiente de los mayas. ¿Tuvieron líderes los mayas? Muchos líderes fueron asesinados por los españoles y otros no fueron mencionados por la historia, ya que, como se sabe, la historia se escribe como desean los vencedores y los vencidos no son tomados en cuenta. A veces los vencedores contratan a cronistas de renombre que venden su pluma y también su ética profesional para anotar para la posteridad en forma de crónicas y cartas lo que sus amos y patrones que les pagan desean, a sabiendas de que son datos alejados de la verdad. A veces los pseudo historiadores utilizan verdades a medias para construir mentiras completas. ¿Los mayas fueron llevados por extraterrestres? Los pueblos mayas no desaparecieron al momento de la conquista española. No se desvanecieron ni murieron en masa por plagas, ya que pudieron sobrevivir a las plagas que los españoles habían traído al país, como la viruela, la peste, la malaria, la depravación sexual, la drogadicción, entre otras. Tampoco fueron embarcados en naves extraterrestres para ser transportados a otras galaxias. Tampoco pasaron a otro espacio dimensional como se dice que están los aluches. Estudios modernos de ADN mitocondrial han demostrado que la composición de los modernos habitantes de la zona maya corresponde con las frecuencias de haplogrupos de mayas prehispánicos, siendo prevalentes altas frecuencias de los haplogrupos A y B. Estas frecuencias son comunes en otras poblaciones contemporáneas de origen mesoamericano. Los grupos maya hablantes aún habitan en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en 5 estados del sureste de México: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En Guatemala representan el mayor componente técnico de la población. ¿Fueron grandiosos los mayas? Desde luego que fueron grandiosos y actualmente son dignos de admiración por muchos países. Sin poseer telescopio fueron grandes astrónomos,
dejaron grabadas en piedra labrada las fases de Venus. También inventaron la abstracción matemática llamada cero. Asimismo, inventaron la arquitectura astronómica que dejaron en Chichén Itzá y otros sitios. Su calendario era tan preciso que su año astral difiere del que actualmente tiene la NASA solo en 2 centésimas de segundo. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que los mayas se adelantaron mucho a su época. En el caso de los mayas se dice que tuvieron genialidad grandiosa para hacer los túneles subacuáticos, además de las grutas, cenotes, canales, lagunas, chultunes y edificaciones majestuosas sobre la tierra. Los ingenieros mayas fueron sobresalientes y verdaderos genios. Favor de consultar el códice Goodman Martínez Hernández Thompson y también las obras de los escritores Ramón Bersunza Pinto, Antonio Canto López y Román Piña Chan. Muchas gracias. Finaliza el meteorito de Chicxulub, Yucatán, México y los mayas. Muchas gracias.